Hola a todos, estamos aquí en reunión que hemos hecho esta semana de manera diferente, en casas, como realmente se reunían muchas veces los primeros discípulos. Y hemos decidido hacer esta reunión en grupos de descubrimiento, hoy domingo en diferentes casas, y queríamos de alguna manera generar algo interactivo entre ustedes, los que están en los grupos y los que están acá. Entonces hoy estamos Jake y yo. Hola, Jake. ¿Cómo están? Espero que estén bien y que van a comer algo delicioso o comieron o van a comer. Ojalá que sí. Este es un formato que de hecho hace parte de la red de reunión en todo el mundo, y en Canadá se llaman Dinner Churches, y es un formato de iglesia alrededor de grupos en casas, y graban unos videos como estos. Entonces hoy vamos también nosotros a tener nuestra versión colombiana colombiana pirata de lo que es Dinner Churches. Bueno, ustedes ya leyeron el texto, que es una historia muy bonita, que es sobre los discípulos que iban caminando hacia Emaús y se encuentran con el Señor. Seguramente surgieron muchas preguntas en la lectura que ustedes hicieron, y lo que vamos a hacer acá es generar un poco la discusión entre nosotros dos, y les dejamos unas preguntas a ustedes para que sigan discutiendo ahí en sus grupos. Entonces, sí, vamos a enfocar en como 3 preguntas, que normalmente es el formato que ellos hicieron, un poco diferente de nuestros grupos en casas, pero que el primero es qué significa texto, ¿cierto? ¿Qué significa texto? La segunda es qué piensan de esto, que tal vez hay otras cosas que, pero ¿eso qué? O si este texto tal vez surgió otras preguntas que también pueden sentir cómodo a compartir. Y lo último es, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que lo primero es, ¿qué eso significa ese texto? ¿Qué ha notado? A mí me llama la atención siempre que leo este texto pensar en la desilusión de los discípulos caminando hacia Emaús. Como nosotros invertimos tiempo, nosotros pensamos que Jesús iba a ser el que nos iba a liberar o el que iba a hacer algo, y resulta que no, pues lo mataron y ya. O sea, sí, yo también, como ya no tuvieron esperanza. Que están hablando juntos, pero porque digo que hay un texto que están discutiendo. Entonces hay algo que obvio está generando como conflicto. Y probablemente acerca de esto, de por qué esto pasó, si Jesús era el Mesías, por qué murió. Entonces, como ellos están esperando como Mesías, y un Mesías para ellos, ¿era qué? Mesías para ellos era qué? Pues alguien que los liberara del Imperio Romano. Sí. De hecho, algo que siempre me llama mucho la atención, muchos Jesuses hay en la historia, o sea, como la figura de Jesús, de esos que hicieron milagros, hasta algunos los crucificaron. Sí. Pero la diferencia con Jesús, el Jesús, Hijo de Dios de la Biblia, es que a los otros los crucificaron y quedó el proyecto muerto. Sí. Pero Jesús resucita, y esto es lo que pasa en esta historia. Y yo creo por eso es decepción, porque ya está crucificado como los otros también, y está como, no, entonces era como lo mismo de los otros, ya no. Nos pasó lo mismo, creímos que era, y resulta que no pasó. A mí me llama mucho la atención, pues varias cosas que me llaman la atención siempre que leo el texto. Eso de como en la tristeza que se ve en ellos, y le dicen a Jesús, ellos no sabían que era Jesús, pero le dicen, como así, tú eres el único que no sabes lo que pasó en Jerusalén este fin de semana. Pero también otra cosa que me llama la atención es que ellos no reconocen a Jesús. Sí. Y hay varios pasajes donde Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y no lo reconocen. Bueno, esto llega a mi teoría. Aquí, por ejemplo, comienza la teoría conspirativa de Jacob. Yo sí te digo que yo siempre creo que Jesús tuvo la habilidad de cambiar la apariencia. No sé si es la verdad, o solo que bloquearon ellos que no pueden ver. No. Pero hay otras partes, por ejemplo, cuando van a matar a Jesús con piedras, y dijo que él caminó de dentro las personas, desapareció. Y se desapareció. Pero digo que caminó entre ellos y se escapó. No es como desapareció. Entonces yo, tal vez se tiene cambio la cara y ya. Pero bueno, no, eso es algo como solo por pensar. Pero también, como digo, que ahorita que realmente Dios bloqueó para que ellos no puedan. Porque yo leí un comentario que dijeron que era porque ellos no tienen la fe para reconocer a Jesús. La fe. Y yo personalmente no compartió eso, porque dijo específicamente en cuál versículo, dijo que Dios bloqueó que ellos no pueden ver. Era cuando ellos aparecieran, dijo que Dios impidió que lo reconocieran.
Ajá. Entonces realmente es un acto de Dios. Entonces no puede decir, no, es la culpa de ellos. No, yo pienso que el Jesús resucitado, tenía un cuerpo, pues, o sea, porque Pablo después dice que Jesús es como si fuera el prototipo de la nueva creación. Entonces, para mí, Jesús tenía un cuerpo diferente, o sea, parecía diferente, pero con un cuerpo celestial. O sea, es como, bueno, usted que sabe más de películas. Ya estamos llegando. Uno que ve más películas y más fantasía que yo, pero es como si... Translúcido. Como el prototipo del cuerpo que vamos a tener en la nueva creación. Porque mire que Jesús hacía las cosas que nosotros hacemos. Jesús comió, Jesús habló, dijo, tóquenme, pero también desaparecía, aparecía. Llegaban como que traspasaba lugares, o sea, es una cosa loca, es un cuerpo diferente, un prototipo de un cuerpo diferente. Y esto es como llegando a la segunda pregunta también, porque realmente no sabemos, nos vamos a caer realmente no sabes de esto, pero sí, es como, ¿quién sabe de esto? Que sí es algo interesante. Pero yo creo que también como ellos eran tan tristes y como tan metidos en este pensamiento, que también, sí, Dios impidió, pero también hay un bloqueo ahí, que realmente no están pensando mucho en las otras cosas. Cuando alguien está como en depresión, a veces cosas están pasando alrededor, pero no pueden enfocar en nada. Ver. Algo que me llama la atención también es, bueno, Jesús cómo crea toda la historia y camina con ellos, o sea, les pregunta, les dice, les enseña la palabra. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención en el versículo 27, cuando Jesús dice, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. O sea, aquí hay un texto que nos habla de que la Biblia se trata de Jesús, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia se trata de Jesús. Y cómo Jesús, al ver como el desconsuelo de ellos y como la desesperanza, los lleva desde Génesis, desde los profetas, por Moisés, a decirles, mire, es que todo lo que pasó habla de mí. Y lo que sucedió, pues tenía que pasar porque estaba escrito. Eso es muy importante por nosotros también como reunión, porque en nuestra declaración de fe nosotros hablamos que debe que interpretar el Antiguo Testamento en la luz de la Nueva. Es como Jesús es el punto de todo, que realmente todo está llegando a Él. Y ese es como tipología, ¿cómo se dice? Typology. Tipología. Es un tipo, ese es de donde salió esta idea. Y realmente es importante. Y eso es como Jesús mostrando que, mira, todo es acerca de mí. Entonces nosotros podemos creer esto porque Jesús mismo dice. Bueno, y otro punto que me llama la atención es cómo, y nosotros lo hemos hablado mucho en reunión, pero cómo el comer juntos genera un espacio de intimidad. Porque miren lo que pasa en el versículo 30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se lo dio a ellos. De pronto, o sea, en ese momento Jesús se revela y les da a entender que eso mismo que él hizo ahí fue lo que había hecho con ellos, con los discípulos. Y se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, ese cuerpo que hablamos ahora, desapareció. Bueno, antes de llegar allá, un poquito antes, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que Jesús era haciendo como una prueba de ellos como discípulos? Como para amar a su vecino y cosas así. Porque mira qué hizo. Dijo que Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y ellos le dicen, no, ¿qué y él dice, sí, pero él hizo como pero no como realmente él tuve que hacer adelante. Él hizo el acto. A mí me parece que era como una prueba. Para mirar si ellos van a... Sí, pues sí, de pronto para decir, bueno, qué tan hospitalarios son mis discípulos. Pero también yo pienso que lo que Jesús está haciendo es como pues no jugando con ellos, pero sí... un poquito. O sea, así como mostrando y como diciendo, bueno, nos vemos, pero ellos no, venga, quédese, hablemos más. O sea, Jesús está como... no sé, como generando, no sé, una expectativa en ellos. Yo creo porque yo veo como el humor de Jesús en este momento. Porque, por ejemplo, cuando llegó es como, ¿quién está hablando? ¿Qué cosas? Ajá. Como está jugando como el bobo, como yo no sé qué ha pasado. Sí. Y luego se regañó. Es como yo veo el humor de Jesús en esto, como, yo voy a hacer algo con esos para ellos van a reconocer y recordar este momento por siempre. Es como, y yo creo que marcó. Y esa pregunta que ellos se hacen en el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Eso para mí debe ser como todo anhelo de nosotros los discípulos, que cuando Jesús nos hable
anhelemos estar con Él, que arda nuestro corazón y que podamos entender todas las escrituras. Sí. Yo creo que, como estás hablando, regresamos cuando Él va a sentar a comer con ellos, que hicieron la cena con ellos. Y yo pienso en esto en relación de luego cuando hablan en Hechos 2:42, que dijeron con lo mismo, que cuando están juntos, los discípulos dedicaron a romper el pan juntos. Como es como aprendieron esto bien de Jesús y ya veo que eso es algo que Jesús implementó, que debemos que hacer como discípulos de Él. Pero tal vez llegando como entre la primera y la segunda pregunta también es que, ¿qué piensas de esto? Porque yo estoy pensando y yo leo varias cosas, me parece como muy interesante como esta idea de comer el pan, que quebró el pan y que comieran juntos. ¿Tú qué piensas que Jesús está diciendo ahí? Por eso, en alguna ocasión, yo he hablado de que Jesús, antes de irse de este mundo físico, no les dejó un sermón, sino que les dejó una comida. Y les habló y les mostró la importancia de la intimidad. Y en esa época, pues la comida era mucho más íntima que para nosotros. No existía algo como las comidas rápidas o como cada uno por su lado, sino que comer era un acto de intimidad. Comer era un acto que usted tenía con un cercano, con alguien que usted invitaba a su casa. Era abrir su casa, y en esa época era diferente. Si aún es complicado para nosotros abrir nuestras casas, para ese momento era mucho más íntimo. Entonces lo que hace Jesús es mostrar con ellos y generar todo un ambiente para mostrarles a ellos lo importante que era ese acto simbólico de comer juntos. Y yo creo que también, porque es muy importante, la verdad, siempre decimos como, cuando tuvimos esas conversaciones, que a veces queremos hacer como actividades sobre la mesa, que comemos juntos, es porque queremos crear algo místico o espiritual que pasó ahí, porque la verdad, cuando inician a comer con gente, la gente habla más, que sienten más cómodo. No sé por qué si es como yo, si yo tengo hambre, yo no tengo buena genio. Bueno, yo tengo un amigo especial que uno prepara la comida y se la come en 2 segundos, y todos quedamos mirándolo como que ya yo vine fue a comer. En la Biblia, y está bien, lo queremos mucho igual, pero nosotros creemos que comer juntos y estar juntos genera una comunidad que es parte como de la esencia de la Biblia, y eso me parece que es muy interesante. Por eso miren por ejemplo esto, por eso lo que estamos haciendo hoy en cada uno de estos grupos, estamos comiendo juntos, estamos orando juntos, estamos en comunión juntos, y eso genera algo especial en una comunidad en la iglesia. Y eso me parece a mí que es parte de lo que nosotros hemos creído, y por eso hemos sido intencionales con estos espacios, como abrir los grupos de descubrimiento un domingo al semestre, para que podamos compartir nuestra casa, comida con otros, y ser iglesia de manera diferente. Yo leí algo muy interesante que yo quería compartir con ustedes, que yo creo que es interesante a pensar. Que hay una frase que yo encontré, no una frase, pero más una idea de una persona que nos gustamos, que es N.T. Wright, pero él era diciendo que la comparación a Génesis. Y si tú vas a hacer esto, cuando dijo hablando de este versículo, que cuando toman el pan que quebró y que lo compartieron. Y dijeron que en Génesis 3 dijo que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que la daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrían los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Que está diciendo como cuando aquí Jesús también se abren los ojos. Se abren los ojos como el paralelo, que lo que Jesús está haciendo es un reversal, no sé cómo se dice. Sí, reversar la historia, y que ya estamos entrando en la época para regresar al jardín. Sí, porque dice, de pronto se les abrieron los ojos, versículo 31, y lo reconocieron. Sí. O sea, ya no sintieron vergüenza, sino que reconocieron a Jesús. Y ya es como el camino para regresar al jardín. A mí me parece muy bonito. Porque ellos se devuelven a decirle a los discípulos, Jesús se nos apareció, es verdad lo que decía Pedro, es verdad lo que decían las mujeres. Muy interesante. Sí, muy interesante, porque que Lucas, en la manera que está escribiendo, que las palabras son casi iguales de Génesis 3.
Entonces, que mostraron que es algo que nosotros, nosotros creemos, sí. Que realmente es como Jesús realmente nació y murió para que nosotros podamos iniciar a vivir otra vez. Volver a ese camino sí. Con Él. O sea, este texto tiene muchas imágenes muy interesantes, la comida juntos, el camino juntos, el Jesús enseñando las escrituras que hablaban de Él sí. Mismo. Hay un autor que de pronto va a estar con nosotros en unos meses que se llama Félix Ortiz y él dice que la idea principal de este texto es que Jesús, el Señor y Maestro, se acerca a nuestra realidad, nos ministra en ella y su palabra nos transforma. Eso me pareció muy bonito. Sí. Y queremos dejarlos, porque ustedes ya leyeron el texto, aquí es una conversación sí. Que es una abrebocas para ustedes, pero queremos dejarlos con estas 3 preguntas para que ustedes compartan ahora en sus grupos. La primera: ¿qué situaciones estás experimentando en tu vida que requieren la presencia de Jesús? ¿Qué situaciones estás experimentando en tu vida que requieren la presencia de Jesús? Como los discípulos iban caminando y necesitaban a Jesús que volviera a darles fe, porque habían perdido tal vez su fe. La segunda pregunta: ¿qué hay en tu vida que puede impedirte reconocer a Jesús caminando a tu lado? El mono ahorita decía, muchas veces nuestras luchas o nuestros problemas nos impiden ver a Jesús. Y así como ellos caminando con Él y Jesús les hablaba y ellos estaban tan aburridos, tan decepcionados, tan tristes, que no fueron capaces de ver a Jesús. Y la tercera pregunta: ¿qué puedes o debes hacer? Que está relacionada con esta que siempre preguntamos en los grupos, es ¿qué debo hacer o qué puedo hacer o qué debo practicar? Sí. ¿Qué puedes o debes hacer para invitar a Jesús a entrar en la experiencia de tu vida? En esas 3 preguntas queremos que terminemos los grupos, que terminen ustedes en sus casas y que sigamos estudiando este texto. ¿Algo más? No, yo creo que realmente va a disfrutar tu tiempo y recordar que parte de este camino a Emmaús es que recordar que la presencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces, que camina con nosotros en nuestras sí. desilusiones, en nuestros problemas, que come con nosotros en medio de nuestras luchas, que la comunidad es tan importante aún en esos momentos tan difíciles como los que ellos estaban viviendo. Sí. Entonces, continúen en sus grupos, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao.